Buenos días, ¿me escucha? Gracias. No sé si alguien tiene algo a compartir sobre lo que es potencia, energía, ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, alguno de ellos. Yo, ingeniero, sobre las leyes de Kirchhoff, investigué un concepto, ¿no? Para resumir, que resulta que las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la No, algo carga. a compartir Ah, es- eh, sobre potencia primero, después energía, luego ley de Ohm y luego las leyes de Kirchhoff. ¿Alguien tiene algo? Buenos días, ingeniero. Yo tengo una presentación que estaba haciendo. Ya, adelante, voy a dejar de compartir yo. Está bien. ¿Se logra visualizar? Sí, adelante. Bueno, circuitos eléctricos en corriente continua. Voy a explicar algunos conceptos básicos que deberíamos de saber, como la potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es una energía absorbida o emitida dependiendo si estamos hablando de un generador, por algún aparato o receptor, si es que es un generador, en algún instante o momento determinado. La potencia llega a ser la misma cuando estamos utilizando algún aparato. Lo que se consume más es la energía. La energía es lo que cambia con el tiempo. Podríamos tener como la fórmula que es la potencia igual a la tensión por la intensidad de la corriente eléctrica. La unidad de medición es en vatios o en watts, como otros lo conocen, pero normalmente se lo ve en kilovatios o kilowatts, donde 1000 vatios o watts es igual a 1 kilowatt o vatios de potencia. En los aparatos podemos observar la potencia en las placas de sus características. Esta primera es de una bomba de agua, donde podemos observar que tiene una potencia de 0.37 kilowatts. Esta es de un cortacésped, donde el motor es de 1500 watts de potencia. Y esta es una embutidora que tiene una potencia de 3.25 kilowatts. En la potencia en la corriente continua. La corriente continua es las que tienen las pilas, baterías y las dínamos. Aquí tenemos una imagen de pilas y esta es para los que no conocen las dínamos. Llega a ser un generador, un transformador de energía mecánica a eléctrica o viceversa. Y todo lo que esté conectado a estos van a ser receptores de corriente continua. La corriente continua llega a ser lo que es la fórmula que les mostré en un principio, donde se la define como la diferencia de la tensión entre sus terminales y la intensidad de corriente que pasa a través de un dispositivo. Y por eso, como aquí P igual a la tensión por la intensidad de la corriente, llega a ser proporcional. Como ejemplos, tengo estos dos que uno dice, calcula la potencia de un timbre que trabaja a una tensión de 12 voltios y por el que circula una intensidad de 2 miliamperios. Primero convertimos la intensidad en amperios, que llega a ser 2 miliamperios, son 2 sobre 1000 amperios. Eso quiere decir que 0.002 amperios.
Y solo reemplazando en la fórmula vamos a obtener una potencia de 0.06 watts de potencia. Otro ejercicio es una bombilla que conectamos a 220 voltios. Tiene una intensidad de 0.45 amperios. ¿Qué potencia eléctrica tiene? Esto es algo sencillo, solo reemplazamos en la fórmula y obtenemos que va a ser 100 watts de potencia. Otro concepto que deberíamos de saber es la energía. ¿Qué es la energía? La energía es la capacidad de hacer funcionar las cosas y debe ser medida durante un cierto tiempo. Como energía conocemos la energía solar, la eólica, que es con la del viento, la energía del agua también con las represas que obtenemos. Y esta, como les dije en un principio, llega a cambiar con el tiempo, ya que si encendemos algún foco o alguna lámpara, va a tener la misma iluminación de potencia, pero con el tiempo va a ir gastando más energía. Y como fórmula tenemos donde la energía es igual a la potencia por el tiempo, donde recordamos que la potencia es igual a la tensión por la intensidad de la corriente. La unidad es watts por hora o vatio por hora, pero también se suele utilizar lo que es kilovatios por hora o en joules, algunos lo conocen en joules, que llega a ser igual 1 kilovatio por hora es igual a 3.6 por 10 a la 6 joules. Luego tenemos lo que es la ley de Ohm, donde nos presenta una relación de la intensidad de la corriente eléctrica igual a la tensión sobre la resistencia. Nos da una relación entre las tres que en este triángulo de Ohm lo podemos observar, donde la tensión puede ser igual a la intensidad por la resistencia o la intensidad puede ser igual a la tensión sobre la resistencia, o donde la resistencia puede ser igual a la tensión sobre la intensidad. En este cuadro podemos ver la cantidad, que digo, la tensión corriente o intensidad de la corriente y la resistencia. Con el símbolo de la tensión está en voltios, ¿ve? La corriente se representa con la I, que está con la unidad de medida de amperios. La resistencia con R, que la unidad de medida es ohmio, también representada con el omega. Y el rol en los circuitos de la tensión es la presión que desencadena en el flujo de electrones. Y la corriente que da un caudal de electrones. La resistencia que nos presenta un inhibidor de flujo. Eso es lo que tengo para presentar, ingeniero. Ingeniero, solo hice esto para presentar. Ya está bien, gracias, Carol. No sé si alguien más tiene algo a compartir. ¿Alguien más tiene algo a compartir? No. Bien, en base a lo que acaba de presentar Caro, potencia
es el cambio de energía en el tiempo, es un concepto, y más que todo, potencia, de acuerdo a lo que a mí dice, es el trabajo realizado en un determinado tiempo. Entonces, de ahí viene que potencia es la variación de energía con respecto al tiempo. Y su unidad es el joule sobre segundo, que eso corresponde a la unidad de potencia, que es el watts o el vatio. ¿Sí? La energía es la habilidad de realizar el trabajo. De ahí viene que la potencia es igual a la variación de trabajo realizado respecto a llevar una carga de un punto a otro, que es el voltaje, multiplicado por la variación de la carga respecto al tiempo, que es corriente. Y de ahí viene que la potencia es nada más que multiplicar voltaje por corriente y la unidad es en vatios. Esa es la potencia. Voltaje por corriente, que es el trabajo realizado en llevar una carga de un punto a otro, que es la tensión, y la variación de esa carga respecto al tiempo, que es corriente, corresponde a lo que es la potencia en particular. Bien, una forma de entender con mayor precisión lo que es energía y potencia se refiere a lo siguiente. Bien, se tiene un edificio en la Tierra con un dispositivo que se llama pararrayo. Las cargas en las nubes se cargan electrostáticamente con carga positiva y la Tierra está cargada con cargas negativas y se produce un arco en esta dirección. ¿Sí? Este rayo tiene potencia y potencia viene de poder, es decir, nadie se puede contener la potencia de un rayo. Destruye todo lo que está en su camino. La única manera de minimizar el efecto de un rayo es colocar un dispositivo llamado pararrayo lo más alto posible y esto conectado directamente a tierra. Eso hace que toda la corriente que se genera circule rápidamente y vaya hacia tierra sin dañar a nada. ¿Sí? Entonces un rayo tiene potencia porque destruye todo. Un rayo no tiene energía. ¿Cuánto tiempo demora un rayo? No dura casi nada. Entonces no tiene energía por el tiempo que está, pero sí tiene potencia. Entonces potencia es la habilidad del trabajo a ser realizado. Por ejemplo, una lámpara cualquiera, en un foco, como decimos, la potencia se convierte en luz. En un motor,
la potencia convierte en rotación o en torque. Entonces, potencia y energía están relacionadas. La potencia es el poder y la energía es el tiempo en realidad en que se usa esa potencia. Por eso en algún momento había indicado que en las casas lo que pagamos es energía, no es potencia. Y la energía es nada más que multiplicar la potencia por el tiempo. Y de ahí la unidad de energía, si bien en general es el joules, pero en electricidad la energía es vatios por hora. Vatios hora es la energía. Y por eso en algún momento había comentado que dos casas, una casa con varios pisos, digamos, y otra casa con una sola planta, o de medias aguas que se dice, pueden pagar al mes el mismo monto de consumo de energía, sí. El que tiene más plantas tiene más potencia que consume y el que tiene menos plantas consume menos potencia. Eso es correcto y es real. Pero lo que pasa es que el que tiene más plantas consume esa potencia en menos tiempo. Y el que tiene menos potencia consume más tiempo. Entonces la multiplicación de la potencia por el tiempo pueden ser equivalentes de manera que ambos pueden pagar el mismo costo de energía. Por eso es conveniente en la casa todos los equipos que no están siendo utilizados, desconectar del tomacorrientes, porque cualquier consumo pequeño en el tiempo se hace bastante alto. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer un cargador de baterías de nuestro celular que tenga una potencia de, por decirles, de 10 milivatios. ¿Sí? Que esto supone 0.01 vatio. En un día 24 horas, esto va a ser 0.24 watts hora. Eso es en un día. En un mes, multipliquen por 30. ¿Cuánto da? ¿Una hora? Perdón, en un mes 30. Por 30 días, si alguien puede multiplicar. $7.2 watts hora en 30 días. ¿Sí? Sí, ingeniero. Este sería un mes, la energía que consume. No recuerdo, vamos a poner, por ejemplo, vamos a suponer que es 70 centavos. Solo para cálculos, vamos a decir que es 7 centavos de bolivianos. El vatio hora. Entonces, 7 por 7.2, ¿cuánto da? 50,4. Entonces vamos a suponer que en un mes ese nuestro cargador se debe pagar 50 centavos de boliviano. Ahora en la casa no hay solo uno, ¿no? Hay por lo menos unos 4.
Entonces, 4 bolivianos al mes se llega a pagar si no se consume. Ahora, cuando se consume, seguramente se eleva. Toda la razón por la cual uno debe mejor desconectar cuando uno va a hacer uso de algún dispositivo y no dejar conectado permanentemente. Entonces recuerden, potencia es poder, pues el trabajo que permite realizar, y energía es el consumo de esa potencia en un determinado tiempo. Por eso los motores, cuanto más grandes, tienen mayor potencia. Cuanto más pequeños, menos potencia. Y los equipos igual, cuanto más grande, más potencia, cuanto más pequeño, menos potencia. Entonces, potencia está relacionado en el trabajo que va a realizar diferentes equipos y dispositivos en particular. Y energía es nada más esa potencia multiplicada en el tiempo que va a ser utilizado, y es esa potencia en el tiempo que nosotros pagamos a la empresa distribuidora. La ley de Ohm corresponde a una experiencia que ha realizado un científico de apellido Ohm hace varios años atrás, donde él ha considerado una fuerza electromotriz variable, es decir, el voltaje que pueda variar. Ha colocado un instrumento para medir la corriente, que se llama amperímetro, en serie, y ha conectado los diferentes materiales para ver qué es lo que sucede con ellos. Y sobre esto ha colocado un voltímetro para medir el voltaje sobre este material. Y lo que he hecho es obtener tablas para diferentes materiales, con el voltaje cero, la corriente cero, y ha ido tomando diferentes valores. Y esto ha graficado en un eje cartesiano, donde a este eje ha indicado que es el voltaje, y este otro eje ha considerado que es la corriente. Y ha obtenido diferentes curvas, en realidad ha encontrado estas curvas donde ha mostrado que la pendiente de cada una de estas curvas era constante para cada material. Y de acuerdo a lo que conocemos, la pendiente de una recta que es igual. ¿Alguien se acuerda? ¿O cuál es la definición de pendiente de una recta? ¿La pendiente es igual a qué en una recta? ¿Alguien se acuerda? Es igual a la división de la elevación entre el avance. Entonces en esta va a ser delta V sobre delta I. ¿Sí? Y de aquí ha llamado a esta constante,
a esta pendiente que es constante, le llamamos resistencia. Y de ahí viene la ley de Ohm, donde el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. A esta relación es conocida como la ley de Ohm. Y la ley de Ohm define que la corriente que recorre un conductor entre dos puntos, entre este y este, es igual a la diferencia de potencial, es decir, al voltaje, dividido entre la resistencia. Esa es la corriente definida por la ley de Ohm. En otras palabras, la corriente es igual a la diferencia de potencial entre dos puntos que recorre la corriente, que es el voltaje, dividida entre la resistencia. Entonces aquí podemos observar, si la resistencia es pequeña, la corriente va a ser alta. Si la resistencia es grande, la corriente va a ser pequeña. De ahí viene el nombre de resistencia, que es oposición al flujo de electrones. Entonces la resistencia es nada más oposición al flujo de electrones. Y las leyes de Kirchhoff están relacionados con los nodos en un circuito y con las mallas. Lo que está relacionado con un nodo se llama ley de las corrientes de Kirchhoff. Que en la literatura es conocida como la LCK, Ley de Corrientes de Kirchhoff. Y esto está relacionado con un nodo. ¿Ustedes recuerdan? En un nodo se pueden tener varias ramas. Y en cada rama va a circular una corriente. Pueden tener un nodo, recuerden que puede haber dos o más elementos conectados sobre él. Aquí tenemos cinco elementos donde están indicadas las direcciones de la corriente. En este punto la corriente es como el agua, no puede mantenerse y va a fluir, entre fluir por aquí, fluir por una parte por aquí y otra parte por aquí y esta también. Entonces lo que se hace, y la ley de corrientes dice que en un nodo hay corrientes que entran y también hay corrientes que salen. Entonces, en un nodo se puede considerar las corrientes que entran positivas o negativas, dependiendo, voy a considerar que son negativas. Y las corrientes que salen, voy a considerar que son positivas. En base a esto, las corrientes que entran en este nodo es la corriente I1 y la corriente I4. Son las dos únicas que ingresan. Y las que salen son las corrientes I2, la corriente I3
y la cociente I5. Entonces, de acuerdo a lo que corresponde, aquí escribimos que básicamente que la cociente I2 más la cociente I3 más la cociente I4 tiene que ser igual a la cociente I1 más la cociente I2. Y esto de ordenando, tenemos que la cociente I1, I2, perdón, más la cociente I4, I3 más la cociente I4, menos la cociente I1, menos la cociente I2, que ahí intervienen los signos, tiene que ser igual a 0. Entonces, se dice que en un nodo, la sumatoria algebraica de las cocientes debe ser igual a 0. Esa es la ley de las cocientes de Kirchhoff, está relacionado con un nodo. La otra ley está relacionada con la malla. Y a esto se llama la ley de voltajes de Kirchhoff. Y en la literatura van a encontrar como LVK, ley de voltajes de Kirchhoff. Y está relacionado con malla. Y una malla, recuerden que es un camino cerrado. Aquí voy a indicar la unión de los elementos activos y pasivos. No voy a diferenciar por el momento, solo para mostrar. Aquí hay varios elementos y en cada uno de ellos voy a colocar un voltaje o una diferencia de potencial en alguna dirección. En cualquier. Entonces hay 7 elementos. Lo que se hace y se dice que uno debe pararse en cualquier nodo, y puede uno caminar en sentido horario o puede uno caminar en sentido horario. Voy a pedirles que paralelamente conmigo hagan este ejercicio. Una vez elegido el punto con donde quieren y eligen caminar, al caminar lo que tienen que ver es el primer signo que aparece del elemento. Aquí aparece negativo, aquí aparece positivo y voy sumando. Yo voy a empezar en uno de ellos, en cualquiera no voy a indicar, para poder escribir. Y voy a empezar. Voy a escribir menos B5 más B4 menos B3 más B2 menos B1 más B7 más B6 va a ser igual a 0. Entonces, empiecen de donde ustedes empiecen, la expresión va a ser exactamente la misma, solo el orden va a estar de diferente manera.
Eso indica de que la sumatoria de voltajes en una malla, sumatoria algebraica, debe ser igual a 0. Eso es lo que corresponde a la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, con estas 3 leyes, cualquier circuito nosotros podemos determinar. Pero antes, para poder empezar, todos los elementos que vamos a usar tienen 2 terminales. El resistor tiene 2 terminales, el inductor también tiene 2 terminales, el capacitor también tiene 2 terminales. Donde R es el valor de la resistencia, L el valor de la inductancia y C el valor de la capacitancia. Aquí es la corriente y aquí el voltaje. En una fuente de tensión está definida la dirección del voltaje, va a ir de negativo a positivo. Y en una fuente de corriente, la flecha indica la dirección de la corriente. Los electrones se están desplazando desde este punto en esta dirección. La convención de signos indica que en los elementos activos, la dirección de la tensión y la corriente deben tener la misma dirección. El voltaje está yendo de negativo a positivo, entonces la corriente también va a ir en esa dirección. La corriente está yendo de la cola hacia la cabeza, por tanto el voltaje debe tener la misma dirección. Eso en los elementos activos. En los elementos pasivos, como no sabemos, asumimos o la dirección de la tensión o la dirección de la corriente. Aquí voy a asumir la dirección del voltaje en la resistencia. Entonces la corriente tiene que tener el sentido opuesto. La corriente en la resistencia tiene que tener esta dirección. Si en el inductor yo elijo la corriente en esta dirección, el voltaje tiene que tener sentido opuesto. Entonces el voltaje tiene que tener esta dirección. Si elijo el voltaje en el capacitor de esta dirección, la corriente tiene que tener esta dirección. Esa es la convención de signos.
Bien, en base a lo que acabé de mostrarles, voy a pedirles cada uno de ustedes sus cuadernos. Coloquen aquí los voltajes y corrientes en cada uno de los elementos, como está indicado aquí. Y además escriban la ley de las corrientes en todos los nodos. Y también escriban la ley de voltajes en las mallas que tiene este circuito. 10 minutos para esto. Voy a estar atento a las preguntas que tenga y después vamos a corroborar conmigo lo que ustedes tengan escrito. Cualquier pregunta voy a estar atento.
¿Alguien se anima a dictar o si quiere compartir las ecuaciones? Porque cada uno tiene la forma de poder indicar lo que corresponde. ¿Alguien se anima? Bien, a ver, los que han hecho se pueden comparar. Yo voy a asumir que esta fuente va a entregar una corriente en esta dirección y la voy a llamar la corriente I1. Y esta otra va a entregar una corriente en esta dirección y la voy a llamar I2. Ahora, lo que hay que ver es esta corriente va a circular por este camino, va a llegar aquí, no le queda otra, venir aquí. Y aquí se va a dividir en esta y en esta otra posiblemente. Y en realidad esta corriente circula desde aquí, porque no hay otra corriente que circula. Entonces la corriente I1 ya está designada para esta fuente y también para este elemento pasivo. Esta corriente lo propio, ya está definida. Entonces en base a esto no necesito colocar corriente aquí. Lo único que esta parece es colocar el voltaje. Como la corriente va a venir en esta dirección, aquí va a haber un voltaje que le voy a llamar el voltaje B sub A. Esta corriente va a venir aquí, le voy a llamar el voltaje B sub B. Bien, esta corriente va a venir en esta dirección, va a llegar a este punto, este también. Entonces aquí va a haber una corriente que la voy a llamar la corriente I3 en esta dirección. Ahora, para indicar si es correcta las direcciones que he elegido, los valores a ser encontrados tendrían que ser positivos. Si son positivos, las corrientes son correctas. Si son negativas, las corrientes no son las direcciones que corresponden, sino son en sentido contrario. Y de acuerdo a esta corriente, el voltaje que aparece aquí va a corresponder con esta polaridad, el voltaje B sub C. Bien, ¿cuántos nodos? Este es un nodo, 2 nodos, 3 nodos, 4 nodos. Pero van a ver que en este nodo no vale la pena escribir la ley de las corrientes, porque esta corriente entra y sale también al mismo tiempo. Entonces, la única ecuaciones que son válidas, la ley de las corrientes, es básicamente donde hay 3 o más elementos conectados. Entonces, la ley de las corrientes va a ser para escribir en este nodo y en este de aquí. Entonces, a ese nodo voy a llamarle el nodo A y a esto voy a llamar el nodo B. Vuelvo a indicar, no estoy diciendo que no se puede escribir la ley de las corrientes en este nodo, sí se puede. Voy a llamarse y vamos a escribir para mostrarles que no es conveniente. En el nodo C, la corriente I1 está entrando. Y también al mismo tiempo la corriente I1 está saliendo del nodo C. Entonces va a ser menos la corriente I1. Esto va a dar directamente 0.
O podemos decir que la cociente I1 es igual a la cociente I1, que es lo que ya sabemos por la forma como esta cociente se desplaza en este nodo. Entonces, por eso no es conveniente usar la ley de las cocientes en los nodos donde solo existen dos elementos conectados como este, y este caso también. Y en el nodo A, de acuerdo a la ley de cocientes, corresponde la cociente I1 entra, la cociente I2 entra y la cociente I3 sale. Entonces voy a escribir I1 más I2 igual a la cociente I3. En el nodo B, la cociente I3 entra y las cocientes I1 y I2 salen. Entonces voy a escribir que la cociente I3 es igual a la cociente I1 más la cociente I2. ¿Qué diferencia hay entre estas dos ecuaciones escritas? ¿Hay alguna diferencia? No. ¿Qué diferencia ven? ¿Hay alguna diferencia o no? No, ingeniero. No. Entonces, no es conveniente escribir, de acuerdo a esto, la ecuación de las cocientes en todos los nodos que tengan 3 o más elementos conectados. ¿Sí? Entonces, la norma dice, la regla en realidad dice que si en un circuito tengo 4 nodos, voy a poner entre administración, si en un circuito tengo 4 nodos, entonces lo que debo escribir la ley de las cocientes de Kirchhoff deben ser solo 3. Porque una ecuación de un nodo va a ser la combinación lineal de los otros 3 nodos. En otras palabras, para escribir la ley de cocientes de Kirchhoff, si un circuito se tiene n nodos, la ecuación, las ecuaciones a ser inscritas deben ser n menos un nodo. Como aquí, son 2 nodos donde hay 3 o más elementos, menos 1, una ecuación, nada más. Y la ecuación que no se debe escribir generalmente se busca aquel que tenga mayor cantidad de elementos conectados, es decir, el que tenga 4, 5, 6 elementos conectados en ese nodo no se debe escribir solo en el resto. Bien, aquí hay 2 mallas, una malla y otra malla. Entonces esto voy a llamar la malla 1 y esta la malla 2. Y vamos a escribir la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1 corresponde B sub A más B sub C igual a 5.
en la malla 2. Voy a escribir B sub C más B sub B igual a 1. Bien, por las leyes de Kirchhoff tenemos una ecuación, la segunda ecuación y la tercera ecuación. ¿Sí? ¿Cuántas incógnitas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones? 3. ¿De dónde nacen las otras ecuaciones? Es de la ley de Ohm. La ley de Ohm. La tensión B sub A corresponde esta corriente I1 por la resistencia de 1 kilo ohm. Entonces, es la corriente I1 por la resistencia de 1 kilo ohm. La tensión B sub B corresponde a la corriente I2 por la resistencia de 2 kilo ohm. Y la tensión B sub C corresponde a la corriente I3 por 3 kilo ohm. Entonces tenemos 3 ecuaciones más. Con las otras 3 ecuaciones tenemos un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Entonces es viable la solución. Se puede poner todo en evidencia en función a las tensiones o se puede poner todo en evidencia en función de las corrientes. Entonces vamos a poner en función a evidencia de las corrientes. Ya tenemos aquí I1 más I2 menos I3 igual a 0. En esta B sub A es I1 por 1K. 1 kilo ohm por I1 más B sub C, que es 3 kilo ohmios por I3 igual a 5. Y por último tenemos I sub C, que es 3 kilo ohmios por I3 más B sub B, que es 2 kilo ohmios por I2 igual a 1. Entonces esta
solo encontrar las corrientes I1, la corriente I2 y la corriente I3. Bien, voy a parar por aquí, les voy a pedir que encuentren esos valores para el día de mañana. No sé